cuando estaba, como dicen, cero millas, el hombre estaba en Dios, ¿no? Y vivía en plenitud y no tenía necesidad de nada porque Dios estaba en él. Y si se tiene a Dios, dijo Jesús, dicen los evangelios, que si el que tiene a Dios tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Ahora, en este punto aquí una pregunta. Cuando Adán tenía todo, no necesitaba nada. Yo le pregunto a usted, ¿cómo oraba Adán? ¿Cuál era la oración de Adán, creen ustedes? Cuando no había caído en pecado. ¿Qué más? ¿Agradecimiento? ¿Qué más? ¿Ustedes creen que pedía algo? No tenía necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo era su comunión, por decirlo así? Vivía en plenitud, ¿no? No necesitaba nada emocional, nada físico, pues lo tenía todo. Cuando uno ve la creación, uno ve que Dios prepara todo, ¿no? Y dice, el primer día creó esto, el segundo día creó lo demás, los árboles, los peces, los animales. Y Adán, o sea, todo estaba siendo preparado para Adán. Y Adán no necesitaba nada. En ese momento de la historia, por decirlo así, Adán vivía en plenitud. No tenía necesidad de nada. Dice, entonces, ¿cómo oraba Adán? Dice, y nosotros, en 1 Corintios 2:12, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice más adelante, a ver, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, dos personas que están en Cristo, que están en la plenitud de Cristo, ¿de qué deberíamos hablar? De lo concedido, de lo que ya se nos dio. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando Dios nos regaló algo, o cuando Dios nos dio un regalo, no nos dio algo, no nos dio cosas, nos dio a Cristo, y en Cristo nos dio todo. Por eso el que tiene a Cristo tiene todo, porque Cristo es el todo en todos. Amén. Entonces, así funciona. Dice, los que están en Cristo hablan de lo que ya les fue concedido y se proyectan en la vida desde la plenitud en Cristo. O sea, nosotros cuando estamos en Cristo, nosotros no deberíamos enfocarnos o proyectarnos desde nuestra necesidad, sino desde nuestra plenitud. Porque si tenemos a Cristo, tenemos todo. Ahora, en lo material, por decirlo así, en la vida material, puede que nosotros sintamos que no tenemos o que nos falta. Pero acuérdense que nosotros no son nuestros sentimientos ni nuestros pensamientos los que deben proyectar nuestra vida, sino lo que somos. Y lo que somos no es lo que nosotros sentimos, sino lo que Dios dice que somos. Y si Dios dice que somos sus hijos y que estamos en Él y que podemos gozar de la plenitud de lo que Él tiene para nosotros, tenemos que proyectarnos desde la plenitud. A ver, ¿qué más? Ahora, cuando el hombre fue destituido, ahora, cuando Adán cae en pecado y es destituido de la gloria de Dios, ahora vive en necesidad, ahora sí necesita. Ahora sí tiene necesidad prácticamente de todo. Primero lo tenía todo, ahora lo necesita todo. Y su proyección y su oración, ¿cómo oraba Adán entonces? Ahora pedía, como nosotros pedimos, porque nosotros sentimos que necesitamos, ¿verdad? Por eso es la gran diferencia de cuando se está en Cristo y se está en la otra realidad. La oración, dice, pasó de ser una conversación en la plenitud de la confianza a ser un clamor constante de dependencia y necesidad de gracia y de sustento. La oración cambió. La forma de oración cambió. Pero claro, Dios tenía, al Adán ser destituido, Dios siempre provee la manera de sustentar la vida de Adán. Pero Adán ya sentía ese vacío, que sentía la diferencia de lo que no vivía antes del pecado. Y ahora se manifiesta de una manera diferente. Ahora bien, porque hay realidades. Y mire, antes del pecado hay una realidad y después del pecado hay una realidad. La primera, antes del pecado, la realidad es eterna, ¿no? Nunca termina. Y después del pecado es temporal. y son realidades que se dan. Antes del pecado se vivía en plenitud,
después del pecado se vive en necesidad. Antes del pecado, se vive en comunión y después en relación. ¿Por qué puse esto de comunión y relación? Porque usted, si revisa el Nuevo Testamento, si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que la palabra relación aparece prácticamente nada. Lo que aparece es la palabra comunión. Comunión es la común unión. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Cristo está en los cristianos. No solamente está con los cristianos, sino que está en los cristianos. Y para hacer comunión es dos cosas que se unen. Esa es común unión. Y la relación, para la relación se necesita 2 o 3 o más personas. Entonces, después del pecado es relación y antes era comunión. Ahora, la comunicación era directa antes del pecado y después del pecado, pues Dios tuvo que utilizar el método de los tipos y las sombras para poderse comunicar con el hombre. Y decíamos la vez pasada que Dios llamaba a los profetas recibían la voz de Dios y ellos la comunicaban al pueblo. Y ese era el método en el que Dios se comunicaba con el hombre. Ahora ahora es diferente. Y es una vida en gozo y la otra es una vida en miedo. Porque la verdad que lo primero que ocasionó el pecado fue miedo, fue temor. Y no solamente temor a Dios, sino temor a muchas cosas, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, nosotros por la fe creemos. Nosotros creemos por la fe, ¿no? Y dice el texto que leíamos en la lectura bíblica. ¿Ustedes creen en este texto? Que dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El escritor de Hebreos escribe esto. Y yo pregunto, ¿ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que el universo fue hecho de lo que no se ve? Que todo lo que nosotros hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe lo creemos, ¿no? Porque es así, es correcto. Nosotros creemos que Dios hizo el universo en 6 días, preparó todo, hizo el universo y creó todo lo que nosotros hoy conocemos. Pero esas cosas se crearon de las cosas que no se veían. Y como decía la doctora, ¿cómo es que un Dios así puede hacer algo de lo que no hay? O sea, imagínese usted, ¿no? ¿Qué poder el que nosotros podemos ver en el poder de Dios? Ahora, hay realidades que nosotros vivimos en nuestras relaciones y hay cosas que nosotros podemos ver en la manifestación de nuestras relaciones. Por ejemplo, lo que no se veía y lo que se ve. Entonces, en nuestras relaciones, ya sea con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, lo que sea, nosotros vemos lo que se ve. En lo que se ve, por decirlo así, en lo que nosotros podemos ver hay padres, ¿no? Pero si esto fue hecho de lo que no se ve, quiere decir que Dios es Padre, porque Él lo hizo de lo que no se veía. Nosotros hoy vemos que hay padres, pero esto se hizo de lo que no se veía. ¿Me entienden? Ok. Ahora, también hay hijos. Nosotros tenemos hijos. Entonces, pero también Dios es hijo. ¿Correcto? También es esposo. También en lo que nosotros vemos hay esposos y esposas. Y Dios es esposo. Jesús dice que es esposo. Hay hermanos, en lo que nosotros vemos hay hermanos, pero Jesús también es hermano, es nuestro hermano mayor. También hay familia y Dios es familia. Ahora, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos ver, fue hecho de lo que no se veía. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Bueno, ahora bien, nosotros vemos que dice Lucas, Jesús dice en Lucas, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, si Jesús dice, si no estás dispuesto a aborrecer lo que ves, lo que puedes ver, no puedes tener lo que no ves. ¿Me entiendes? Ahora bien, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, así pues, cualquiera de vosotros
no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, nos quedamos en este punto, ¿no? Que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve. Y Jesús dice, y yo les puse ahí una lista de hermanos, esposos, esposas, madres, padres. Y Jesús dice que si nosotros no aborrecemos eso, o de paso, la palabra aborrecer que aparece ahí, que es una palabra bastante fuerte, en otras traducciones la palabra significa que tú quieras menos eso que a Dios, ¿no? O sea, es como que tú digas, esto pasa a un segundo lugar y pongo a Jesús en el primer lugar, ¿no? Es como que quieras un poco menos, de menor valor. Entonces dice que si tú no pones en menor valor lo que ves con nuestros ojos naturales, nosotros no podemos pasar a ver las cosas que no se ven, las cosas que son espirituales. Ahora, Jesús dice, en esto Jesús dice, calculen el costo. ¿Por qué? Porque en esa parte de la Biblia Jesús dice, ahí donde Jesús menciona, que cualquier constructor que se pone a querer construir y no calcula bien el costo, después queda avergonzado. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros a veces, nosotros llegamos a la iglesia, no llegamos a Cristo, o Cristo llega a nuestros corazones. Y nosotros nos emocionamos por lo que Dios empieza a hacer en nuestros corazones, por lo que Cristo empieza a transformar. Nos empieza a quitar malos hábitos, nos empieza a quitar malas palabras, nos empieza a quitar muchas cosas. Pero a veces no calculamos el costo, porque Jesús no solamente vino para cambiarnos nuestra manera de hablar o para cambiarnos nuestros malos hábitos. Jesús no vino solamente para eso, porque si hubiese venido solo para eso, con un dictador nos la hacemos, ¿no? No necesitamos más. Y esas cosas se hubieran cambiado. Pero Dios viene para hacerte una nueva criatura, para hacernos nuevos nuevamente, para recrear en nosotros el corazón que teníamos antes de lo que pasó con Adán en el pecado. Y eso es lo que Dios se propone, porque todo, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que todo el propósito de Dios es devolvernos al lugar de donde salimos. Nosotros vivíamos en plenitud, donde no había pecado, donde no había tristeza, donde no había dolor, donde no había, fuimos creados para la eternidad. De ese lugar, por nuestra propia decisión, en Adán, tuvimos que salir. Y todo el esfuerzo de Dios y del Espíritu Santo y de Jesucristo es devolvernos al lugar de donde nunca debimos haber salido. Ese es el plan de Dios. Y cuando uno mira el plan de Dios, uno lo ve maravillosamente diagramado en el Espíritu Santo, en Dios Padre y en Dios Hijo. Dios Padre planifica, Dios Hijo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo completa en nuestros corazones. Una obra majestuosa. ¿Por qué? Porque nos quieren devolver al lugar de donde nunca debimos haber salido. Ahora bien, ¿esto no quiere? Ok, aquí están lo que estábamos hablando, ¿no? Las realidades, una que son temporales y otras que son eternas. Pero todo lo que se ve se fue hecho de lo que no se ve. Ahora, Jesús dice que si nosotros no renunciamos a la realidad temporal, nosotros no podemos ver la realidad eterna. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, el deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos no en nuestras cosas que vemos con nuestros ojos naturales, sino en nuestras cosas que se ven con los ojos de la fe. ¿Me entienden? Ahora bien, Jesús dice que si no renunciamos a la vida, la palabra vida, que es la palabra psique ¿cómo se llama? En griego, que es nuestra vida natural, por decirlo así, nuestras emociones, nuestras cosas, nuestros sentimientos, esa es la vida psique. Dice que si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a esa vida, nosotros no podemos tener la vida Zoe. La vida Zoe es la plenitud de la vida, la plenitud de lo que Dios hizo en el Edén. O sea, cuando uno lo ve en el español, la Biblia dice, dos veces dice vida, y uno no lo capta, pero cuando uno se da cuenta de que en el original una cosa significa una cosa y la otra significa otra cosa, uno puede ver que lo que Dios dice es que si nosotros no tenemos la capacidad o la posibilidad de renunciar a lo que podemos ver, nosotros no podemos ver la realidad eterna. Y ese es uno de los máximos problemas que tenemos como seres humanos, que nos cuesta, somos bastante terrenales. Nosotros somos bastante terrenales. O sea, el ser humano está hecho para guiarse por lo que ve, no por lo que no se ve. Pablo decía, pongan los ojos en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven, porque las cosas de aquí
se terminan, son temporales, pero las cosas que están allá permanecen para la eternidad. Entonces, ahora bien, el Evangelio es un proceso para nosotros. El Evangelio cuando llega a nosotros es una buena noticia, ¿no? Dice, el Evangelio es un proceso orgánico, natural, donde se pasa de la realidad temporal a la realidad eterna. El propósito del Evangelio, una vez que llega a tu vida, es pasarnos de nuestra realidad terrenal a nuestra realidad eterna, porque es donde debemos estar. El propósito de Dios es llevarnos nuevamente al lugar de donde nunca debimos de haber salido. El Evangelio es un proceso que se da en lo interno del ser humano. Y eso es lo grandioso que es el Evangelio, porque el Evangelio no empieza cambiando de afuera hacia adentro, sino que cambia de adentro hacia afuera. Y eso solo lo hace Dios a través del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Es un proceso que se produce en lo interno y se manifiesta en lo externo. Primero ese cambio se produce en el interno de nosotros para luego manifestarse de una manera externa, porque es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora bien, aquí, mire, cuando yo leí este texto muchas veces y yo quería entenderlo y le daba vueltas y buscaba y le buscaba. Una vez me encontré una meditación en una de las ¿cómo se llama? De las matutinas que tiene la hermana Elena de White, y me encontré algo interesante que ahí como que se me aclaró. Dije yo, wow, así es la cosa. Dice Jesús en este texto, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo leía eso y no le agarraba. Y en esa matutina que les digo que yo leía, decía ahí que nosotros podemos tener una semilla, ya sea de manzana, de lo que sea. Si nosotros la metemos en una bolsita y la guardamos en nuestra alacena, esa semilla puede estar ahí años y no pasa nada, ¿no? Pero si nosotros agarramos esa misma semilla y la ponemos en tierra, y la ponemos en buena tierra, esa semilla muere. Pero para que cuando esa semilla muere, empieza a nacer la plantita. Para que la plantita nazca, la semilla tiene que morir. Y por eso dice, si la semilla no cae en tierra y muere, se queda sola. Entonces, una vez, hace 2000 años, Cristo vino a esta tierra. Y vino y cayó la semilla en nuestros corazones. Y Jesús murió y resucitó a los tercer días. Pero si Jesús no hubiese muerto, esa semilla se hubiese quedado sola. Pero todo lo que Jesús hizo, hoy se manifiesta no solamente en nosotros, sino en el mundo entero. Porque trajo mucho fruto. Ahora, esa semilla, como dice Jesús en la parábola del sembrador, dice que a veces cae en tierra fértil y muchas veces, la mayoría cae en tierra infértil. Pero dice que cuando cae en tierra fértil, va a producir fruto. Ahora, es un proceso orgánico. Yo le digo a usted, cuando usted pone una semillita y nace una plantita, ¿esa plantita es un árbol? No, es una plantita. ¿Va a ser un árbol? Sí, en el futuro va a ser un árbol. Ahora, cuando está chiquitita, ¿da fruto? No puede dar fruto. Va a dar fruto cuando madure. Y una de las grandes cosas que nosotros tenemos que luchar es con la inmadurez que tenemos en nuestro cristianismo. Muchas veces nos quedamos inmaduros. Por ejemplo, una persona que está en primer grado es más importante que una persona que está en la universidad. No. Lo único que la persona que está en la universidad llegó primero, pero el que está pequeñito igual va a llegar. Es un proceso orgánico, natural, que se da en el ser humano. Un cristiano cuando acaba de llegar, cuando acaba de conocer a Cristo, ¿va a dar fruto? No, es un bebé. Ni camina, ni gatea, ni nada. Pero ¿va a dar fruto? Sí. Ahora, si yo le digo a una persona que acaba de llegar a la iglesia, que se acaba de bautizar y ser cristiano, y le digo, dé frutos, hermano, ¿va a dar fruto porque yo le diga que dé fruto? No. Como tampoco le puedo decir a la planta, da fruto. Porque no, es un proceso natural. Ahora llegará un momento en que esa persona, si se le cuida, si se le mantiene, si se le da agüita, si se le da todo lo que necesita, esa plantita va a dar fruto. Así como lo mismo como un cristiano. Va a dar fruto en algún momento en un proceso natural. Entonces, eso dice Jesús. Y dice, el que ama su vida, o sea, su vida terrenal, su vida psique, la perderá. Dice, y el que aborrece su vida psique, o sea, su vida terrenal,
en este mundo para vida zoe o para vida eterna la guardará. Dice que el que cuida su vida el que cuida su vida en esta tierra, si nosotros nos aferramos a esta vida, a esto, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que podemos sentir, dice que si nosotros nos aferramos a esta vida, nosotros igual la vamos a perder. Pero que si nosotros estamos dispuestos a poner esa vida en segundo lugar y atesorar la vida zoe, esa vida la ganaremos, porque disfrutará vida eterna. Porque estamos pasando de la realidad temporal a la realidad eterna. Y eso es lo que podemos ver. Ahora bien, aquí está otra vez, lo mismo. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Y eso nosotros lo creemos por fe, porque nosotros no lo vemos. Nosotros no vimos a Dios creando los árboles, no vimos a Dios poniendo el sol, nosotros no lo vimos. Lo creemos por la fe, y solamente por la fe, no hay otra manera. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia que nos lleva de la realidad temporal a la realidad eterna y nos trae la realidad del cielo a la tierra. Yo creo que si nosotros como cristianos le pidiéramos a Dios de todo nuestro corazón de que la realidad del cielo, yo creo que si nosotros pueda bajar a la tierra, como cristianos, el mundo sería diferente. Le pidiéramos a Dios de todo. ¿O a usted no le gustaría vivir en un mundo sin problemas? La realidad del cielo, yo creo que si nosotros pueda bajar a la tierra, qué bonito fuera, ¿no? Donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay situaciones difíciles, la realidad del cielo, yo creo que no nos tendríamos que separar de nuestros seres queridos, no tendríamos que sufrir por las enfermedades. El pastor ahí justamente estaba contándonos ayer una niña o niño que tiene cáncer a los 8 años. Imagínense lo doloroso que es, lo triste que es, ¿no? De que el pecado ha tenido tanto alcance que daña la vida de los pequeñitos. Y eso es muy triste, pero sería bueno que la realidad del cielo la podemos vivir en la tierra. Ese sería el ideal de nosotros. El discipulado es el proceso de mudanza de la realidad temporal a la realidad eterna. Cuando nosotros somos discípulos, nosotros estamos en una mudanza. Nosotros nos estamos mudando de lo terrenal y de lo temporal a lo eterno. Nosotros en este momento, por decirlo así espiritualmente, vamos en una especie de mudanza. Uno revisa las historias de la Biblia y uno se da cuenta de que tienen mucho que ver. Ahora, nosotros estamos en un sentido espiritual. Las personas en el Antiguo Testamento lo vivieron en una manera natural, pero nosotros lo hacemos de una manera espiritual. Por ejemplo, nosotros estamos mudándonos de Adán a Cristo, de Adán a Cristo. Nosotros nos estamos mudando de la oscuridad a la luz. Nosotros nos estamos mudando de Jacob a Israel. Nosotros nos estamos mudando de Egipto a Canaán. Nosotros estamos en ese desierto espiritual, pero en nosotros se está produciendo una mudanza. Nos estamos despojando del viejo hombre para que el nuevo hombre pueda crecer. Una vez Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y a veces uno dice, no, que solamente que Juan tenía que dejar de predicar para que Jesús creciera. No, lo que Juan dijo es mucho más profundo. Porque Juan lo que estaba diciendo es que es necesario que yo decrezca, que yo rechace lo natural, lo que puedo haber, para que Cristo crezca, se refleje en mí y yo pueda ver lo que no se puede ver por la fe. Entonces, nosotros hay una mudanza en nosotros y se está produciendo una mudanza de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial. Y también nos estamos mudando de muerte a vida, porque nosotros cuando fuimos creados en la vida y para ser eternos. Lastimosamente fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero eso no quiere decir que no fuimos hechos para eso. Fuimos creados para eso. Y aquí hay algo más, nosotros nos estamos mudando de Saulo a Pablo. Saulo era uno, perseguidor de la iglesia, Pablo se convirtió en perseguido. Hay un proceso de mudanza en nosotros que se da espiritualmente, en el que estamos pasando de lo terrenal a lo eterno. Y eso lo vivimos todos. Ahora,
El cambio en algunos cuesta más que en otros porque hay unos que nos aferramos más que otros. Hay unos que nos aferramos más a esta vida natural que otros. Hay personas que para ellos es fácil. Yo, por ejemplo, veo la vida de los apóstoles y yo digo, los apóstoles no la pasaron bien, nada bien. Todos murieron de una manera grotesca, fea. Pero ellos se dieron cuenta de que algo estaba pasando en sus vidas. Y lo vamos a ver más adelante, en un tema que hay más adelante, de cómo es que los discípulos no son los mismos cuando estaban con Jesús a cuando Jesús ya se había ido. Son totalmente diferentes. El Pedro que salió corriendo para que no le hicieran nada es el que está dispuesto a morir con los pies para arriba. Los discípulos que todos salieron huyendo, a todos estuvieron a la disposición de decir que pase lo que me tenga que pasar, porque habían conocido algo les dijo Jesús, algo les mostró Jesús. La resurrección de Cristo les dio tanto poder a ellos que no les importaba. Y eso se mantuvo durante muchos años, no solamente los discípulos, sino los primeros cristianos, los primeros 300 años, cómo mataban a los cristianos, cómo los ponían para encender las fogatas y eran humillados. Y sin embargo ellos morían cantando. Ahora, agarran un par de cristianos hoy como nosotros y no sé cómo nos vaya a ir. Porque a veces nos cuesta mucho despojarnos de lo terrenal, nos cuesta mucho despojarnos de lo que podemos ver, porque lo que podemos ver nos hace sentir seguros. Lo que podemos palpar, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, nos hace sentir seguros. Mientras que el pasar por decirlo así, el discipulado, hay que dar un salto de fe, pero ese salto de fe uno lo da a donde no puede ver. Así como a Abraham, que le dijeron, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. A él no le dijeron a dónde iba, sin embargo él lo hizo. Y ese es el mismo salto que nos piden a nosotros, que dejemos nuestra comodidad, nuestras cosas que vemos, nuestras cosas que tocamos, nuestras cosas que podemos palpar, para que nos tiremos a lo desconocido. Es como tirarnos en los brazos de alguien al que no lo vemos físicamente, pero sabemos que está ahí. Por la fe sabemos que está ahí. Es como cuando usted agarra a su hijo pequeñito y lo pone arriba y le dice que se tire. El niño va a tener miedo, porque va a pensar que usted lo va a dejar. Pero si el niño se tira y usted lo agarra, el niño va a volver a subirse y se va a volver a tirar y ya no le va a dar miedo, porque sabe que usted está ahí. Entonces, ese salto de fe que Dios nos pide pegar a nosotros, dar a nosotros, es el mismo salto. Es tener la seguridad de que cuando yo me lanzo a los brazos de Cristo, Él está ahí para sostenerme. Y no solo para sostenerme, sino para llevarme en Él. Porque cuando nosotros fuimos creados en Dios. Cuando el hombre cometió pecados o murió en el pecado, Dios ya no estaba en el hombre. Dios estaba con el hombre, pero no estaba en el hombre. Ahora, cuando Cristo viene, Dios nos vuelve a poner en Cristo para que nosotros en Cristo podamos regresar a ese lugar de donde nunca debimos haber salido. Por eso es que es necesario que nuestra fe se crezca y que nos demos cuenta de que nuestra fe no es algo que proviene de nosotros. Nosotros, si ustedes ven los frutos de la fe, ¿cuáles son? Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Uno de ellos es la fe. El amor, la fe, uno de ellos es la fe. Entonces, eso es un fruto del Espíritu, no proviene de nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces confundimos la fe con la ilusión. Y a veces terminamos desilusionados. Porque confundimos mucho ese término. Yo tengo la fe de que mi pariente se va a sanar. Y la persona no se sana. Y me desilusioné. No, yo no tenía fe, tenía ilusión. Porque la fe es que aunque esa persona pase al descanso, esa persona en Cristo ya está todo solucionado. Y no hay manera de que lo terrenal afecte lo espiritual. Lo que nos hace es detenernos, aferrarnos como el joven rico, a sostener nuestras propiedades o nuestras cosas y no tener la disposición de seguir a Cristo, que nos invita a dar ese paso de fe para seguirlo conociendo. Acuérdense que el propósito más grande de Dios es que nosotros lo podamos conocer. Algo sucedió en la mente del ser humano
que cuando el ser humano cayó en pecado, desconoció a Dios. Y por eso Dios dice, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo su Hijo, al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Y esa palabra conocer tiene mucho que ver con intimidad, con cercanía. Por eso es que es importante que nosotros cada vez más conozcamos tiempo, que invirtamos tiempo en conocer a Jesús, que invirtamos tiempo en ver de qué manera Dios trabaja en nuestros corazones. Y no que nosotros hagamos la obra, sino que Dios haga la obra en nosotros y a través de nosotros. Porque a veces nos enfocamos tanto en hacer la obra, en hacer la obra, en hacer la obra, que no dejamos que Dios haga la obra en nosotros. Y es necesario que nosotros recarguemos la pila, que nuestra conexión con el cielo esté tan conectada que lo que salga de aquí para nuestros hermanos sea fluido y sea natural, sea fruto del crecimiento que solo el Espíritu puede producir en nosotros. Así que lo vamos a dejar ahí por ahora, porque si no nos va a llevar dentro de 15 días, ¿verdad? Dentro de 2 miércoles vamos a hablar de cómo pasar o qué es lo que hace Dios para pasarnos de lo natural a lo eternal. ¿Cómo es que Dios hace para pasarnos de lo que vemos a lo que no vemos? Hay un proceso. Y lo vamos a ver dentro de 15 días. Porque al final lo que queremos es que nosotros conozcamos un poco mejor a Dios y que podamos disfrutar de no solamente nuestra relación con Dios, sino nuestra comunión con Dios, que nuestra común unión con Dios que sea cada día más fuerte. Y vamos a seguir. Ahora, yo sé que posiblemente hayan preguntas. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer. La vamos al pastor que la conteste. Pero, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho, hermanos, que a nosotros nos falta dialogar, ¿no? Y esto lo digo en general para todos. Yo creo que si nosotros dialogáramos un poco más, aprenderíamos más. Porque es bonito venir y escuchar lo que alguien dice aquí. Le presenta la palabra de Dios, le presenta el mensaje. Pero cuando nosotros todos hablamos y compartimos, aprendemos de todos. Porque el Espíritu fue enviado para que todos podamos hablar. Entonces, cada quien compartimos opiniones y de esa manera aprendemos más. Por eso la escuela sabática es algo que enriquece, porque todos hablamos. Entonces, ese es el objetivo de la escuela sabática, que todos traigamos nuestras opiniones, las compartamos y podamos disfrutar. Entonces, si hay alguna pregunta, la pueden traer. Yo no prometo contestarla, pero podemos buscar respuesta. Yo lo que sí sé, hermanos, y lo sé con mucha seguridad, es que el Espíritu, así como le dio inspiración a Pablo, a Pedro, a todos los discípulos, es el mismo Espíritu que puede trabajar en nosotros. Hay que abrir nuestro corazón, depositarnos en sus manos para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Porque acuérdense que fuimos creados para buenas obras, las cuales, dice la Biblia, Él preparó de antemano. ¿Qué preparó Dios primero? ¿Las obras o a nosotros? A ver, ¿qué hizo Dios primero? ¿Las obras en las que íbamos a andar o a nosotros? Se las dejo de tarea, búsquenla. Se las dejo de tarea. Ahí dice, la Biblia lo dice. ¿Qué creó Dios primero? ¿Las obras en las que íbamos a andar o a nosotros? ¿Ok? Bueno. Así que espero que Dios pueda seguir hablando a nuestros corazones, que podamos seguir aprendiendo, dedicándole tiempo a Dios, para que podamos crecer en nuestra relación con Dios y sea cada día una mejor comunión. ¿Ok?